Ok, vamos a ver. Buenos días. Y la presentación. Ok, listo. Pues como saben, vamos a grabar esta sesión para los para los estudiantes, sus compañeritos que no puedan estar ahorita aquí presentes. Y bueno, este, les agradezco mucho su puntualidad. Por lo regular, sé que los cito van a hacer nuestras sesiones estos días martes a las 11 de la mañana. Siempre vamos a dejar unos 5 minutitos. Esta vez fueron 10 porque estaba con estos problemas de que no podía grabar el audio de la grabación. Espero que sí quede bien porque si no voy a tener que repetir esta sesión. Digo ya off the record, pero ojalá que sí quede. Lo primero es darles la bienvenida a esta UCA. Recuerden que UCA es Unidad Curricular de Aprendizaje o asignatura, ¿no? Para términos más coloquiales y comunes, que es Modernidades Latinoamericanas. En este inicio de bloque, les quiero dar una bienvenida, pero además un mensaje de felicitarlos porque ya están en segundo semestre y es bien importante que sigan con esa alegría de seguirse formando como los futuros profesionales que sean. Esta licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia es una licenciatura muy, ¿cómo decirlo? Muy innovadora en todas estas competencias y habilidades que les ofrece. Este tipo de asignaturas que se alejan un poco del diseño, que son más sobre la reflexión crítica de lo social, de la conformación de nuestro contexto sociohistórico, pues también nos van a ayudar, sobre todo cuando tengan que acercarse como a instrumentar sus habilidades para el diseño, pues a ayudarnos a concebir la realidad de una manera más objetiva y con eso entender de alguna manera cómo, ¿no? Todas estas herramientas infieren en los aspectos culturales y subjetivos que tenemos para la construcción de esta realidad que les menciono. Entonces, todo este tipo de herramientas que están adquiriendo, sé que ha sido un trabajo arduo, sobre todo en este sistema de educación a distancia, en donde se vuelve cada vez más complejo este acompañamiento o esta colaboración en esta interacción humana que tenemos, ¿no? Muchas veces tendemos a sentirnos un poco solitarios en estos aspectos, pero sobre todo a veces la carga de trabajo, ¿no? El no tener a veces a alguien al lado o cuando termina la clase a quien preguntarle, a veces suelen suscitar como algunas desmotivaciones, pero el éxito que tienen ustedes ahorita es que continúan, ¿no? Están en ¿cómo decirlo? Como continúan en el juego. Por eso les invito a que no se desanimen, que con esfuerzo, constancia y disciplina van a poder alcanzar seguramente todos los objetivos y los logros que ustedes se propongan. Por eso es bien importante que continúen, ¿no? En este azar de posibilidades que se les va a ir presentando a lo largo de esta formación académica que tienen presente. Nosotros, ¿no? Como docentes, la institución misma, como Universidad Nacional, todo el eje administrativo, todos los recursos que están empleados en este momento para la consolidación de su aprendizaje es directamente para ustedes. Todo está destinado para ustedes. Entonces es una muy buena oportunidad la que ustedes tienen, si es la primera vez que estudian, de cumplir con este eje que los va a acercar a un mercado de trabajo o a una vida profesional. Si es su segunda carrera, los va a ayudar a complementar una primera formación que ya tuvieron. Y ahora, si ya vienen de un posgrado o algo, esto va a ser referente para poder construir la realidad de una manera más objetiva y con ello también profesionalizar y conseguir un mayor número de competencias y habilidades para el trabajo, la profesión que estén ejerciendo. Entonces hay muchas cosas positivas. Sé que a veces se nos pone complicado el asunto, a veces nos atrasamos con algo en una tarea o algo, pero no desistan. A veces es también bueno descansar un momento, pero luego levantarse y a seguir con la talacha, con todo esto que significa estar en este sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
cuenten con nosotros como docentes, sobre todo en este curso que estaré yo acompañándolos, guiándolos y dándoles referencia y propósito para que puedan cumplir con este objetivo de aprendizaje que tenemos, pues se puedan desenvolver de manera correcta. Entonces, les doy la bienvenida a esta asignatura. Recuerden que cualquier cosa que tengan dudas, comentarios, que necesiten material, que tengan algo que no puedan entender de manera sencilla, si- posiblemente yo pueda acercarlos a resolver las dudas o a complementar el aprendizaje que tengan en plataforma. Entonces les doy mucho la bienvenida para los estudiantes que no están presentes. Vean esta sesión hasta el final. Va a ser, espero que sea una sesión reflexiva, crítica para ustedes y que en lo sucesivo cuenten conmigo para lo que, para lo que pueda ofrecerles, ¿vale? Como parte de la orden del día, pues tenemos la bienvenida que acabo de ofrecerle, los lineamientos de trabajo, que va a ser un poco controversial en este aspecto porque hay varias situaciones que se van a presentar, sobre todo con el uso de inteligencia artificial. Una revisión general de los contenidos. Considero que los contenidos que tenemos ahorita en plataforma está, sobre todo este módulo uno. Bueno, ya iremos viendo, pero la verdad la consolidación de los contenidos que tenemos en el módulo uno sobre el contexto sociohistórico de la construcción latinoamericana, pues se vuelven son muy interesantes, ¿no? Luego un poquito las actividades y finalmente la ponderación de actividades, ¿vale? Como parte de los lineamientos de trabajo, hay una situación aquí con narrativas, con humanidades y narrativas multimedia, porque es una carrera que va acompañada de la tecnología. Y la tecnología, como siempre se suscita, puede tener diferentes variantes. Puede ser una herramienta, puede ser un medio, pero considero que ninguna tecnología es el objetivo en sí mismo, porque el objetivo en sí mismo siempre es el desarrollo humano. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer, no sé, por ejemplo, un diseño, podemos hacer alguna consulta o algo, pues estamos utilizando esta herramienta de manera complementaria, es decir, tejiendo los ejes sobre los cuales nosotros vamos a poder no solo consolidar, sino beneficiarnos de las bondades que nos ofrecen estas innovaciones tecnológicas. Hay aspectos en los que ustedes precisamente, nuestro incidente crítico trata sobre esto, sobre la inteligencia artificial, en el cual nosotros vamos a poder recurrir a la inteligencia artificial para resolver de manera crítica algunas preguntas. Sin embargo, aquí hay una consideración que yo tengo hacia ustedes. Cuando nosotros desarrollemos alguna actividad que pida alguna reflexión, alguna conclusión, algún desarrollo o alguna situación que tenga que ser elaborada directamente por ustedes, pues espero que ustedes no utilicen la inteligencia artificial para desarrollar estos ejes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque están en un proceso formativo y en este proceso formativo va a ser de mucha importancia que primero se aprendan a hacer bien las cosas, es decir, que ustedes tengan las habilidades y competencias significativas para realizar lo que se les está pidiendo. Entonces, si ustedes recurren a la inteligencia artificial, seguramente, y si yo no lo noto, ¿no? Que espero que no sea el caso, porque así como hay muchas herramientas para el desarrollo de inteligencia, también ya empiezan a haber nuevas herramientas para la detección de esto. Pero, digamos, en un sentido práctico, ¿no? En una composición de lo no ideal, ustedes desarrollan una conclusión a través de la inteligencia artificial y eso a mí me resta la capacidad de corregirlos, de orientarlos, de decirles qué áreas de oportunidad podrían mejorar en cuanto a su actividad, porque seguramente, además la IA ha evolucionado tanto que ahora hace una redacción casi perfecta, se adapta a nuestro estilo de escritura, empieza a consolidar, pero no es un trabajo que ustedes hayan podido introspeccionar, que hayan podido reflexionar, interpretar y posteriormente instrumentar o escribir en sus actividades. Esto les va a ir generando sesgos formativos a lo largo de su estancia en este programa académico. Es decir, entre más utilizan una herramienta, menos ustedes van a tender a fortalecer estos ejes de aprendizaje. Y un ejemplo tal vez un poco, si me lo permiten, un poco efímero, ¿no? Si todos los días estamos sentados en la silla, pues ¿qué va a pasar? Pues el día que queramos usar las piernas, nos van a crujir las rodillas, nos van a dar calambres, no vamos a, nos vamos a mover con dificultad, ¿no?
que esto sería el análogo a usar inteligencia artificial. En cambio, si nosotros todos los días empezamos a caminar un día, una semana 1000 pasos, a la siguiente 2000 pasos, a la siguiente 6000 pasos, los beneficios de esto al final de año podrían ser que nosotros hayamos recorrido, no sé, unos 20 maratones, 40 maratones, ¿no? Que nuestras piernas estén fuertes, que tengan todo lo necesario para que nosotros tengamos una motricidad correcta, habilidades para podernos desempeñar físicamente en cualquier espacio deportivo o que no nos cueste tanto la vida diaria. Y es precisamente esto, el fortalecer las competencias y habilidades que están ustedes en este momento generando, pues les van a ayudar seguramente a hacer correctas elaboraciones de trabajos, sobre todo cuando se enfrenten ya hacia el cierre de la carrera, cuando tengan que hacer un producto eh, de entrega terminal para la titulación o cuando salgan al campo o estén en prácticas o estancias profesionales, pues esto les va a beneficiar mucho, ¿no? No es solo la inteligencia artificial, va a haber muchas consideraciones que les van a ir beneficiando a lo largo de este proceso formativo que tienen. Por ejemplo, el que nosotros en esta universidad utilizamos la convención de formato APA 7 y es importante porque la construcción del conocimiento necesita primero la legitimidad de lo que nosotros estamos construyendo, es decir, las consultas de aquello que nos es referente para la construcción del conocimiento que estamos haciendo. Y lo segundo, reconocer la legitimidad que proviene de otros autores, es decir, darle el crédito a quien lo merece, ¿no? Entonces, estas van a ser herramientas indispensables, no solo en este curso, sino en todas sus asignaturas y a lo largo de toda su formación académica. Ya un poco más adelante, tal vez en su formación profesional, pues digo, si se dedican a hacer diseño y cosas así, pues seguramente no estén usando APA en los diseños o en las campañas en las que ustedes participen, pero sí será necesario si ustedes deciden desempeñarse en un trabajo académico como en el que yo estoy, o si se dedican a la investigación social, o si se dedican a algún aspecto académico. Entonces, el tejer todas estas habilidades desde este inicio en el cual ustedes están, a ver, voy a abrir un poquito la ventana, se ve muy oscuro, bueno, me voy a acercar más al monitor, van a ser súper importantes, ¿no? Porque les van a ayudar a lo largo de todo esto y en cuanto más fortifiquen estas habilidades y competencias, pues menos trabajo les va a costar y considero que van a tener un mejor desempeño y desarrollo en todo lo que ustedes hagan, ¿no? También vamos a encontrar que ustedes ya que son de segundo ya saben que tenemos dos tipos de actividades ponderables. Uno son los foros de integración o reforzamiento y la segunda son tareas auténticas. En los foros, perdón, en las tareas auténticas, pueden solicitar la entrega de una segunda oportunidad. Yo no les voy a abrir la segunda oportunidad, pero es importante que consideren, ¿no? Que las segundas oportunidades son cuando se presenta alguna situación anómala, ¿no? Es decir, algún tipo de plagio, algún tipo de corrección que sea estructural. Por ejemplo, si la competencia de la actividad uno era que ustedes pudieran conocer el contexto sociohistórico de la construcción de América Latina y eso no se cumple en su actividad, bueno, entonces yo les diré, desafortunadamente no se cumple la competencia de la actividad por estos y estos motivos, te recomiendo que complementes tu aprendizaje con esta lectura y a lo mejor tienen una nota baja, ¿no? Como de 6 o 7, ¿no? A lo mejor pueden ahí solicitar una segunda oportunidad para que yo la revise y puedan no solo mejorar su nota, sino tener en consideración que se cumplan estos ejes de aprendizaje. Nuestro modelo de educación, como lo han visto en primer semestre, se da de manera progresiva, es decir, partimos de lo más simple, de lo más sencillo, a lo más complejo, a lo más difícil. Entonces, en la unidad o módulo uno vamos a tener una actividad que es foro de integración, que por sí misma, ¿no? Es una actividad que nos va a integrar precisamente al contenido de esta asignatura y después vamos a tener tareas auténticas en donde ustedes van a hacer digamos, el vaciado total de la información que han adquirido del módulo en alguna actividad compleja. Después de esto tendremos un foro de reforzamiento. Este foro de reforzamiento del aprendizaje lo que permite pues es afinar aquellos detalles que ustedes pudieron contemplar en la tarea auténtica. Esto se da de manera complementaria para fortalecer su experiencia de aprendizaje, es decir, lo que ustedes adquirieron al hacer esta tarea.
Entonces traten de seguir ese orden. Primero hagan tarea auténtica. Ya que hicieron tarea auténtica, van a poder hacer el foro de reforzamiento. Algunos dicen, no, profe, es que yo prefiero hacer primero los foros porque me cuestan más que las tareas auténticas. No hay nada, no los voy a penalizar, no les voy a poner cero porque tú primero hiciste el foro y luego entregaste. No, 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 por supuesto que no, pero digamos que son como cuando vamos a hacer un pastel, son las instrucciones. Y si primero horneamos la harina y después mezclamos los ingredientes, pues se puede descomponer un poco el resultado que esperamos al final. Entonces es la recomendación que yo les hago. Si van a tener segundas oportunidades, vamos a ver en qué casos va a aplicar de manera contundente, porque es lo que les digo, sobre todo cuando no se cumplan los ejes de aprendizaje en las competencias específicas de cada módulo, pero con mucho gusto. De todas formas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien tiene 99.9 y dice, profe, es que yo necesito sacar un 10, ¿no? Bueno, a ver, corrige lo que te dijo, lo que te dije, te resuelvo y ya cuando yo veo que se corrige el área de oportunidad por la que faltó tal vez una décima, pues arreglamos la calificación porque sea algo más simple, ¿no? Entonces, en esos casos solo corregiré, ¿no? El área de oportunidad que se está tomando, pues para subir la nota, porque pues para agilizar su evaluación y retroalimentación, ¿no? Entonces, solo consiguen eso cuando entreguen una segunda actividad, no van a necesitar leer toda la retroalimentación, solo las áreas de oportunidad que sí se corrigieron al momento de una segunda entrega. Esta es otra situación, no abrir foros ni publicar documentos en estos. Lo primero de no abrir foros es que se puede hacer un desajuste en las discusiones que van a estar presentándose a lo largo de nuestro curso, ¿no? Si ustedes empiezan a abrir foros, primero no se va a cumplir el eje o el propósito del foro, que es una discusión entre pares, ¿no? Que es entre ustedes. Yo como docente iré retroalimentando y moderando el foro, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de frutas, pues de repente no podemos hablar de deportes, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos un poquito en... Ay, disculpen, se me atoró algo. Denme un segundo. Ah, ay, una disculpa, es que de repente se me resecó mucho la garganta, pero ya. Ok, entonces estábamos en los foros, ¿no? No abrir foros porque se va a irrumpir el propósito del foro, que es la discusión entre todos ustedes y pues además de que se va a volver complejo ir a buscar los comentarios de otros compañeros, pues eso va a complicar mucho más la interacción entre ustedes. Otra cosa es que mantengan una etiqueta de comunicación. La etiqueta de comunicación nos invita, ¿no? A tener una comunicación asertiva, empática y correcta en medios digitales. Es decir, evitar hacer juicios de valor, decirle a un compañero, oye, tú hiciste mal tu trabajo, oye, tu trabajo me parece muy feo, ¿no? En lo cordial se pueden hacer como comentarios asertivos de, oye, tu trabajo me pareció excelente, ¿no? Pero me pareció excelente por esto, porque desarrollas bien el concepto, porque entendiste bien la temática o el desarrollo temático de la unidad. Es un ejemplo, hay que ponerle más propósito a esto, ¿no? Sí se pueden hacer buenos juicios de valor, ¿no? Pero en lo negativo, evitemos estas sentencias, a lo mejor acusadoras hacia nuestros compañeros, porque no es el propósito. Ahí es donde yo entro como docente al momento de evaluar sus actividades. Lo que sí es que es aportar a la discusión desde hacer un comentario sobre lo que nosotros estamos interpretando a partir de los comentarios que tenemos de nuestro compañero. Y la otra es que podamos hacer, sumar información a la discusión que estamos revisando. Entonces, ¿cómo podemos sumar información a los comentarios de nuestros compañeros?
pues indicando nosotros qué comprendimos a partir de lo que puso el compañero y cómo se compara con lo que nosotros desarrollamos, haciendo preguntas reflexivas con una semblanza, por ejemplo. Creo que el concepto tal se desarrolla de manera contextual porque está retomado en ciertos autores, ¿no? Para mí significa esto, y yo me enfocaría en la construcción entre lo que tú propones y lo que yo propongo en este nuevo concepto, por ejemplo, ¿no? Y hace una pregunta, ¿no? ¿O tú qué consideras que le podría hacer falta a este concepto, por ejemplo? Y es una pregunta que ya tiene un antecedente, tiene una semblanza de información y que invita al par a que pueda tejer esta reflexión crítica sobre lo que nosotros estamos proponiendo. También podemos, yo recomendaría mucho en algunos casos, por ejemplo, si es un aporte con suficiente información, pues citar la fuente de donde nosotros estamos construyendo esa opinión documentada, ¿no? Es importante que en todas sus participaciones en foro, pues independientemente de la retroalimentación que puedan hacer sus compañeros, siempre se les va a requerir como una aportación principal, que es la que mayor valor va a dar a su nota final. En esta siempre va a ser importante que ustedes hagan uso de citas y fuentes de información, que es requisito en todas las actividades. Es decir, que no solo pongan las fuentes de consulta de su investigación documental, sino que además le den sustento a la información que ustedes están presentando con citas. Ahorita vamos a ver qué son citas y qué son fuentes, ¿vale? Entonces, consideren todos estos ejes, independientemente de cualquier actividad, ya sea tarea auténtica o foro de integración o de reforzamiento, todas vamos a incluir fuentes de información y citas en formato APA 7. Hasta aquí, ¿tiene alguien alguna duda? Una última cosa, los periodos de evaluación y retroalimentación de actividades se realizarán dentro de las 48 horas posteriores a la entrega de la actividad. Es decir, ustedes publican su participación el día lunes, yo tengo hasta máximo el miércoles para ofrecerles retroalimentación y evaluación. Va a haber algunos periodos, de verdad, yo agradezco su comprensión, siempre voy a tratar de respetar con una disciplina significativa esto, pero bueno, va a haber algunos días como cierre de unidad en el que todos estamos apurados, ¿no? Para entregar actividades, yo para revisarlas y calificarlas, pero a veces se vuelve muy, muy, muy complicado sostener esto, sobre todo si son muchas entregas. Lo primero es que les recomiendo que hagan sus entregas de manera correcta, a pesar de que va a estar abierto desde la unidad 1 hasta la unidad 5 durante todo el curso y en cualquier momento van a poder hacer entrega de sus actividades. Sí les recomiendo mucho que traten de sostenerse, ¿no? En el cronograma de actividades, porque en el cronograma de actividades está diseñado para que ustedes en el plazo significativo puedan cumplir con los ejes de aprendizaje que tienen para esta asignatura y para las otras también. Es importante que respeten esto porque en estos sistemas de educación a distancia, la autogestión del tiempo y de las actividades se vuelve algo muy, muy importante. Es decir, no es lo mismo que ustedes puedan, ¿no? Reflexionar todo lo aprendido con tiempo en el tiempo establecido a que todo lo hagan de un día para otro, porque ahí van a dejar de lado mucha información para su análisis, interpretación y explicación de lo que ustedes están revisando. También va a dejar de lado mucho el acompañamiento que en algún momento yo pudiera darles, por ejemplo, a través de las retroalimentaciones o a través de solventar sus dudas o sus comentarios. Entonces, por eso es muy importante que desde el inicio, ¿no? Vayan sosteniendo este cronograma de actividades. No pasa nada si se atrasan o algo. Yo no tengo ninguna indicación hasta el momento de que haya penalización a la entrega. Yo considero que no es necesario, pero esa es una opinión. Hasta que alguien me diga lo contrario, por mí no va a haber penalizaciones. Entonces, solo traten de mantener la correcta entrega de sus actividades en tiempo y forma. Primero para ustedes, para que, como les digo, su aprendizaje esté establecido de manera progresiva, ¿no? Acorde a los tiempos que tenemos. Y lo segundo es que yo también voy a poder ir solventando sus evaluaciones y retroalimentaciones de manera correcta y darles ese seguimiento para que mejoren en los aspectos presentes y posteriores, ¿va? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con los lineamientos de trabajo? ¿No? ¿Nadie? Muy bien.
Si alguien tiene dudas, en cualquier momento lo pueden poner en el chat. Que por cierto, Brenda, no, no te preocupes, Brenda, no pasa nada. De hecho, vamos a buen tiempo porque sé que esto les puede parecer largo o tedioso o van a decir qué pesado el maestro o algo así, pero no, en realidad creo que es muy importante desde un inicio tener anotadas las reglas del juego para que con las reglas ya bien puestas, entonces sí podamos empezar a interactuar en esto que se nos está proponiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo citar documentos de unidad temática o contenido nuclear conforme al estilo APA séptima edición, ¿no? Ustedes ya tienen conocimientos sobre el sistema APA porque ya pasaron por primer semestre y al menos llevaron o escritura argumentativa o taller de lectura y redacción. Pero digamos que muchas veces no entendemos qué es una referencia, qué es una cita o qué son fuentes de información. La referencia en formato APA es esto, ¿no? Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es el autor del contenido nuclear, aunque lo hace un maestro, regularmente no lo firma el docente, lo firma. Muy bien, Brenda, mucho éxito en tu trabajo, no te preocupes. Es el autor después de la fecha de publicación. Por lo regular, no encontramos la fecha en los contenidos. Si alguien la encuentra, pues puede anotarla. Después, el título de la asignatura, que sería Modernidades Latinoamericanas, el módulo y el título del módulo. Finalmente, la editorial, que en este caso sería la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y el enlace. Esto es la fuente de información. Digamos que a través de su investigación documental, ustedes pueden consultar libros, revistas, artículos. Cada uno tiene un formato porque cada uno tiene un formato distinto de publicación, ya sea a través de medio físico o medio electrónico. Entonces, por ejemplo, un libro que vamos a consultar a la biblioteca, pues no tiene dirección web de enlace. Entonces, todo documento que no tenga dirección web de enlace, que se asume que es un documento impreso. Ahora, todo documento que tenga un enlace web o un link o como quieran llamarle, pues es un documento que se encuentra de manera electrónica o digital. Así también vamos a tener, por ejemplo, un blog. Un blog cuando citemos no va a llevar número de página porque pues en realidad los blogs son páginas de internet que se dan de manera continua, pero sí va a tener un enlace. O no va a tener editorial, por ejemplo, ¿no? Porque es una web de difusión abierta y pública, ¿no? Entonces va a haber ciertos criterios, pero digamos que para los contenidos temáticos esta sería la estructura que yo les estaría pidiendo para que al menos en cada actividad citen, ¿no? Los contenidos nucleares. Además de esto, yo les voy a pedir que hagan una investigación documental donde citen al menos 3 fuentes adicionales de consulta, independientemente de lo que quieran. Pero sí les voy a pedir otro criterio y es que estas fuentes de consulta sean fuentes confiables. Una fuente confiable es todo aquello que está validado a través de una posición institucional. ¿Y qué podría ser? Por ejemplo, que ustedes consulten el repositorio digital de la UNAM, el de la UAM, el del POLI, alguna revista de interés científico, de divulgación abierta o privada, ¿no? Estos van a ser, pero ¿cuáles no serían? Incluso hay una controversia porque, por ejemplo, Wikipedia ustedes la consideran una fuente de información confiable, sí o no. Pónganmelo en el chat de la sesión, ¿no? Y ahorita vemos por qué sí o por qué no, ¿no? Después de esto vamos a tener citas que vamos a tener que utilizar dentro de cada actividad. Las citas van a ser las referencias a nuestras fuentes de consulta, es decir, el contenido nuclear lo vamos a poder poner, ¿no? Cuando nosotros hagamos alguna cita ya sea en paráfrasis o textual. Es decir, cuando es paráfrasis es que estamos retomando la idea de una parte del contenido y la estamos expresando con nuestras propias palabras. ¿Por qué se cita? Porque no es una idea originalmente nuestra. Cuando nosotros hagamos alguna idea original, por ejemplo, hacemos la construcción de un concepto, tenemos que dar información sobre cómo estamos construyendo tal concepto, ¿no? Por ejemplo, decimos identidad. Para Bourdieu, la identidad es una asociación de las estructuras estructurantes estructuradas. Y para Elías, el proceso de identidad depende del proceso civilizatorio de la sociedad en la cual estamos insertos, ¿no? Para mí, la identidad, a través de esta revisión de dos conceptos, es aquello
que nos permite identificarnos o asociarnos con un grupo de personas o de un colectivo en una población, por ejemplo, ¿no? Las dos primeras, cuando citamos a Foucault y cuando citamos a Elia, requieren cita, porque es algo que nosotros consultamos en una fuente externa a nuestro conocimiento y que alguien más ya trabajó. Cuando no citamos, cuando nosotros estamos haciendo una compilación conceptual de este tipo. Entonces, todo aquello que no esté citado se les va a atribuir a ustedes. Y esto cuando nosotros no cumplimos con el eje de citar nuestras fuentes de investigación documental, ¿qué significa? Que podríamos estar cayendo en un plagio involuntario o directamente en un plagio, porque podríamos decir, yo voy a robarme la definición de Elías porque es la que más me gusta y porque es la que creo que funciona, pero no la voy a citar. Entonces, intencionalmente nosotros estamos haciendo plagio. Tengan cuidado con esto porque dentro de la academia pues vamos a notar que este sistema de referencias y citas pues va a ser muy importante, sobre todo para evitar caer en estos tipos de plagio involuntario o No, disculpe, creo que se le fue el audio. ahí ya se escucha. ¿Se escucha bien? Ya lo escuchamos. Ya, Gracias. profesor, ya lo escuchamos. Muchas gracias. Ok, pero creo que ahora se oye feo, ¿verdad? No. Se se- escucha entrecortado, profesor, un poquito. Entrecortado. Ok, a ver, déjenme ver. Yo lo escucho claramente. Ahí ya, ¿se escucha bien? Alguien dijo que Sí, sí se ya. escucha bien. Ok. Muchas gracias. Es que creo que Ya, cada profesor, ya cierto se tiempo escucha. se apaga esto o algo así. Pero bueno, creo que ahí vamos, ¿no? Ok, entonces todos estamos en sintonía con esto. Eh, Les digo, es muy importante que estas fuentes de consulta que ustedes van a utilizar, pues para esto se haga una correcta investigación documental. Y una correcta investigación documental va a empezar en el lugar que nosotros busquemos. No es lo mismo, por ejemplo, buscar en Google, ¿no? Que luego buscar en Google académico o buscar en un repositorio digital especializado en lo que nosotros estamos haciendo. Cada herramienta que ustedes vayan utilizando los va a ir acercando a una herramienta más específica. Y esto es para todo, en toda la dimensión que ustedes estén trabajando en esta formación académica, pues se les van a ir presentando algunas herramientas en las cuales ustedes tendrán que discriminar cuáles sí son de utilidad, cuáles no, ¿no? Hay sistemas que ya trabajan directamente, por ejemplo, en Word o, no me acuerdo cómo se llama, Mendeley, creo, que ya es un sistema que se dedica directamente a recuperar toda su biblioteca de investigación documental y que les permite ir recuperando estas citas. El que ustedes se puedan acercar a estas herramientas desde este momento, de verdad que al final les va a facilitar muchísimo la vida, porque ya no van a tener que estar haciendo investigación documental cada vez que tengan que hacer o recuperar algún tipo de información, sino ya la van a ir pudiendo consolidar de aquí hasta que terminen la carrera o incluso cuando inicien un posgrado, pues ya van a tener todas estas referencias de consulta de alguna manera. Por lo regular, en posgrado, ¿no? Se le da continuidad a lo que ustedes ya trabajaron en licenciatura. Pues, se suele suscitar incluso como un complementario formativo
para lo que ustedes ya construyeron en algún momento. Es hasta el doctorado donde realmente se abandona un poco ya la formación y es el punto donde ustedes ya pueden trabajar tal vez temas nuevos o seguir complementando los trabajos que ya hicieron en un principio. Pero es por eso importante que desde este momento puedan ir afinando estas herramientas, ¿no? Y finalmente, redacción académica. Este es un ejemplo de cómo usar las citas, ¿no? Eh, dentro de su texto, ¿no? Si se dan cuenta, la primera vez que utilizamos una fuente de información, cuando es algo largo, por ejemplo, en este caso, Universidad Nacional Rosario Castellanos, sin fecha, página tal, ¿no? Puede ser la 10, la 20. X es como desconocido o lo que ustedes quieran poner. Pero la segunda vez que nosotros ya citamos la fuente, ya no necesitamos citar todo el nombre, solo con las siglas o la abreviatura, en este caso sería UNRC, sin fecha, página 4, ¿no? Aquí también va a depender si nosotros estamos haciendo paráfrasis o cita textual. Cuando es cita textual se anota al final. Cuando es paráfrasis podemos decir, como aparece en UNRC 2024, ¿no? La administración se entendería como un proceso y finalmente página 4, ¿no? Que es de donde se está retomando. También podemos revisar porque cada tipo de formato va a tener una intención. Cuando nosotros queremos destacar al autor, cuando nosotros queremos destacar nuestras palabras sobre las del autor y cuando nosotros hacemos una cita textual. Ya ahondaremos un poquito más en eso ahora que vea sus actividades, pero con mucho gusto les voy a ir publicando información en el plan de trabajo para que ahí lo puedan consultar, ¿no? Tengo unas infografías que me gustaría compartirles. Solo que el día de ayer hubo como una serie de situación con la plataforma, entonces dije, mejor me espero tantito y vamos construyendo esto un poquito lento, pero seguro y eso, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene duda con lo que serían citas APA? No, ¿verdad? Ya más o menos todos vamos. De todas formas, cuando vea sus trabajos, yo les iré dando la retroalimentación necesaria en caso de que tengan áreas de mejora o áreas de oportunidad para esto. Muy bien, compañeritos, estudiantes. Ahora sí, vamos a empezar con a lo que vinimos, que es a los contenidos y actividades del módulo 1. ¿Qué significa la modernidad en Latinoamérica? Ustedes cuando piensan Latinoamérica, ¿en qué piensan, no? Últimamente vemos incluso en redes sociales una serie hasta como de bromas, ¿no? Ya como de tercer mundo, ¿no? De Latinoamérica es el tercer mundo y en Latinoamérica solo pasa esto. Y es que en Latinoamérica se vive una precariedad que no se vive en ningún otro lado y etc, etc. Y hay como una serie de estigmas construidos, ¿no? De los cuales no sé si no nos hemos podido despojar o que más bien estructuralmente hemos ido alimentando al paso del tiempo. Por eso el propósito de este módulo, y lo voy a leer, ¿no? Es analizar el significado de América y América Latina a partir de su transformación histórica como idea, así como la revisión de las variables sociales, humanas y filosóficas de diversos proyectos de modernidad, para la formación de un criterio propio con respecto al pasado, presente y futuro de los países latinoamericanos. Hay una consideración bien importante cuando nosotros hacemos una revisión histórica o hacemos historiografía. Historiografía sería la disciplina que estudia cómo se hizo la historia. En palabras sencillas, a mí me parece lo más formidable que ha hecho la historia después de la historia hablada. Pero hay algo bien importante cuando revisamos procesos sociohistóricos y es el contexto. Cuando nosotros incluso revisamos nuestro propio contexto, ¿qué tendemos a pensar? Lo primero es que hay una resignificación de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Cuando viajamos un poquito a nuestro propio pasado, ¿qué vemos? Yo reprobé matemáticas en tercer año y no me importó, ¿no? Pero ahora si voy a reprobar modernidades latinoamericanas, sufro, no duermo, me come la ansiedad, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendemos a resignificar de manera autobiográfica nuestra vida en aras de conjugar como las cosas positivas que hemos vivido a lo largo del tiempo. Esto no solo nos permite sobrevivir, sino a generar un sentido de pertenencia a lo que nosotros construimos en nuestra realidad, en nuestra realidad actual. Esto mismo pasa en el caso de Latinoamérica, ¿no? Y en la construcción de procesos de identidad nacional.
¿Qué nos ha dicho la historia, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Que nosotros hemos sido una raza que se cultivó a través del esfuerzo, de la guerra, de la indomabilidad, de nuestro carácter y todo. Y es así como partimos, ¿no? De esta construcción identitaria de cómo fueron primero los aztecas y luego los mexicas, ¿no? Y cómo se tejió toda esta obra de la conquista de la época precolonial, ¿no? Vamos a encontrar una serie de síndromes que cuando ya los revisamos de manera objetiva, no corresponden mucho como a la construcción que tenemos de nuestra historia en el presente. Sin embargo, para muchos sociólogos, este tipo de cosas que se van construyendo de manera subjetiva es porque se van haciendo inmersivas dentro de las estructuras. Es precisamente lo que vamos a revisar en este módulo 1, ¿no? ¿Cómo se construyó esta modernidad en Latinoamérica? ¿Por qué Latinoamérica es así hoy en día? ¿Cuáles fueron los procesos por los que tuvimos que pasar para llegar a este presente? Y si se dan cuenta, ¿no? Y enfocándonos un poquito al constructo de nuestro país, que es de donde deberíamos partir, porque revisar toda Latinoamérica va a ser muy complicado, no solo por las épocas precolombinas, ¿no? Que luego se cambió el concepto, pero digamos, pues va a ser muy complejo, ¿no? Pero sí podemos llevar un poquito de esta muestra a las otras áreas y entender por qué, ¿no? Estos proyectos de modernidad nos traen a este presente actual como con tantos estigmas, con tantas áreas que necesitan desarrollarse para mejorar la calidad de vida en la población, ¿no? Aquí viene el mapita, viene en los contenidos, por supuesto, ¿no? Y podemos ver todo lo que era la Latinoamérica antes, ¿no? En la época colonial. Por cierto, gran acierto del Imperio Español el haberse hecho de estos recursos, ¿no? Así para los temas del módulo vamos a tener 5 temas principales que van a ser América Latina como objeto de estudio, el proyecto de la modernidad, colonialidad, la invención de América y la creación de Europa, que creo que eso estaba mal en el título, ¿no? Es algo que, porque es como la invención de América y la reinvención de Europa, ¿no? Luego la invención del tercer mundo, poscolonialismo y neocolonialidad, modernidad barroca y culturas híbridas. Entonces, vamos, ¿no? Les decía a ustedes qué podrían entender como América Latina, ¿no? Ese es un objeto de estudio. ¿Qué es referente? ¿Cómo significa? ¿Qué simboliza la palabra América Latina? Y esto va a tener diferentes contextos dependiendo del entorno en donde se encuentre, porque, por ejemplo, para nosotros América Latina va a tener un concepto, para los estadounidenses va a tener otro concepto, para los europeos va a tener otro concepto, para los asiáticos va a tener otro concepto, ¿no? Entonces, el problema de Latinoamérica es qué engloba Latinoamérica, ¿no? Porque se da en una diversidad ya no solo de culturas, sino de lenguajes, aunque hablemos el mismo lenguaje en la mayoría de países, pero por ejemplo, ¿no? Belice, donde se habla, una parte habla, por ejemplo, inglés, ¿no? Es latinoamericano, no es latinoamericano, porque además, pues ellos tienen una serie de convenciones internacionales y bla, bla, bla. Entonces, ¿se puede considerar a Belice como parte de Latinoamérica o no? ¿O es parte de Latinoamérica porque en algún momento sociohistórico, pues fue parte de toda esta construcción precolonial del Imperio Español, de la corona española, ¿no? Lo mismo tenemos con Portugal. ¿Portugal es latinoamericano o no es latinoamericano? Porque ellos no fueron colonia española, fueron colonia portuguesa. Y vamos a encontrar una serie de situaciones de excepción, por ejemplo, Jamaica. Jamaica fue una colonia española, luego una colonia inglesa, luego tuvo otra vez el retorno a la colonia, fue otra vez colonia española hasta la revolución Habana del 59, ¿no? Donde se retomó como, y todavía ahí no se retoma como país independiente, ¿no? Es hasta el 64, creo que Jamaica llega a la independencia, pero definitivamente no consigue como una independencia total porque además se integra a la Commonwealth y la Commonwealth pues la administran los ingleses y bla, 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 los británicos, ¿no? Entonces, es o ya no es parte de Latinoamérica. Es justo en estos contextos de diversidad sociohistórica, ¿no? En los contextos en los que revise cada región, ¿no? Cómo se va a componer eso, ¿no?
Hay una parodia ahorita, bueno, muy reciente, o no parodia, ¿cómo decirlo? Una referencia muy concreta porque es muy importante el contexto desde donde veamos esta construcción de lo que estamos revisando. ¿Se acuerdan que hace poco Trump dijo que le iba a cambiar el Golfo de México a Golfo de las Américas y que iba a violar acuerdos internacionales y que al último el Congreso sí lo aprobó y luego que no sé qué? Bueno, todo el mundo le dice Golfo de México y todo el mundo y de repente a alguien se le ocurrió pues que se debía llamar de otra manera. ¿Qué influye más? ¿El contexto cultural o la norma y la regla para establecer cuál es el nombre, ¿no? O la cualidad objetiva de ese atributo que se le designa? Pues van a ser las dos, ¿no? Porque si en un principio lo cultural se impone a lo normativo, es muy posible que lo normativo quede de lado, pero si lo normativo se establece con fuerza, con rigor, con limitaciones, ¿no? Con sanciones o penalizaciones, seguramente la norma pueda vencer a lo cultural o a lo previamente establecido en la estructura, ¿no? Es por ello que muchas de estas situaciones que se revisan a través de la construcción de los periodos históricos en Latinoamérica son complejos y difíciles de analizar. Podemos ver que hay países como México, que fue, no sé si el primero, pero sí de los primeros, estoy seguro, ¿no? En independizarse de la corona de la Nueva España, pero hay un contraste cuando hacemos una revisión sobre los procesos de independencia en América Latina. Algunos tuvieron que vivir rebeliones encarnadas durante decenas de años, otros se suscitaron de manera muy rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de México, cuando se inicia la guerra de independencia con el cura Miguel Hidalgo en 1810, vivimos 11 años de guerra, ¿no? Para lograr la independencia. Es hasta 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con Iturbide, ¿no? Que se establece el primer imperio. En el acto de independencia, por ejemplo, de México, se dice que la corona del imperio mexicano queda a la orden de Fernando VII, que era el de España, de la corona española. Entonces, en realidad, ¿no? Con este discurso en el acta de independencia, pues no hubo una verdadera independencia. Lo que sí hubo, ¿no? Fue una desagregación administrativa de los recursos, ¿no? Que tenía la corona española sobre el territorio mexicano o sobre ahora el imperio mexicano, ¿no? Entonces, digamos que en realidad ni siquiera hubo un cambio de gobierno porque pasamos, ¿no? De un virreinato, pues a una monarquía. Es más, se consolida la monarquía con el imperio. Es hasta el 24 con Guadalupe Victoria, ¿no? La República Mexicana, ¿no? Se acaba el imperio, inicia la República y es ahí donde ya podemos hablar de realmente una independencia de México. En ese contexto, ¿no? Revisar simplemente la historia de un país para entender cómo es su conformación de modernización social o en este proceso de civilización de lo social, pues se vuelve complejo. Ahora imagínense encontrar, ¿no? O reducir todos los conflictos armados que se tuvieron, todas las independencias, todas las revoluciones. No solo esto, los pequeños movimientos armados que se daban al interior de cada región, la manera en que cómo se consolidaron los gobiernos, la manera en cómo se construyen las culturas, ¿no? Porque no es lo mismo la cultura mexicana, por ejemplo, que la cultura peruana, aunque se han hecho una serie de comparaciones competitivas para ver cuál fue el más grande, ¿no? Porque ellos tienen el Cusco y nosotros tenemos la Gran Tenochtitlan y tenemos una serie de valores que buscan exaltar ese tipo de cosas, ¿no? Es como lo de los himnos nacionales incluso, ¿no? Dicen, es que el himno más bonito de todo el mundo es la marsellesa, luego el americano y el tercero el mexicano. Pero cuando viajan a otros países y empiezan a ver cuáles son los himnos más bonitos, esta historia se repite porque en realidad es algo que se ha tejido bajo el mito, ¿no? Entonces, estas son las versiones contradictorias que vamos a tener a lo largo de la construcción histórica que ha vivido Latinoamérica. Y es por ello que el objeto de estudio de, de Latinoamérica es entender estas diferencias y poderlas articular en un concepto común que es Latinoamérica, ¿no? Hasta aquí alguien quiere aportar algo. Pueden participar cuando ustedes quieran o algo, ¿eh? Yo esperaría que esto fuera más como una conversación, ¿no? Ir afinando detallitos, pero yo también encantado de
Entonces, pues, prosigamos, ¿no? Si alguien quiere hablar o aportar algo, puede abrir el micrófono, interrumpir, yo no me voy a molestar, al contrario, y esto de aquí para adelante, cuando ustedes quieran, tengan algo importante que aportar o quieran hacer algún comentario, tengan alguna duda, digo, no lo sé todo, pero se supone que debo saber muchas cosas. Si hay algo que no sepa, pues les digo, oye, pues déjalo reviso, lo consulto, pero si lo sé, podríamos incluso ampliar la discusión, ¿no? Ahora, ¿no? Latinoamérica en un principio, ¿no? Y previo a estos periodos de guerrilla, a entender qué era Latinoamérica, pues Latinoamérica venía de un proceso. Ah, ok. Ok, ok, gracias, gracias. Bueno, pero tienen abierta la posibilidad cuando ustedes quieran de participar, de sumarse a la conversación, de dar sus aportes. Recuerden que aquí no hay comentarios malos, lo que estamos haciendo es construir conocimiento, construir reflexión, entender muchas cosas que son complejas por sí mismas, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor pues, yo tengo mis sesgos, o sea, a lo mejor yo estoy muy enfocado en lo histórico ahorita y ustedes dicen, no, 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 profe, pero háblenos del mercantilismo, porque el mercantilismo fue lo que generó realmente el golpe de consolidación para lo que fueron las Américas, ¿no? Ok, pues vamos a hablar de mercantilismo, de teoría clásica, ¿no? Bueno, pero ya, perdón, porque yo sí me desvío mucho luego del tema, pero adelante, cuando ustedes gusten, ¿no? Entonces, ¿qué se suscita, no? Ah, muy bien, Brenda. Ahorita vamos a llegar a eso. Es de las últimas cositas que vamos a revisar, pero sí, sí lo vamos a tocar, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? Tenemos un buen de conceptos para América Latina. Tenemos Iberoamérica, Hispanoamérica, América Latina. Hay una serie de simbolismos que se han tejido y cada uno, ¿no? Tiene su propia razón de ser o se ha usado de manera hegemónica con algún propósito o interés, ¿no? Sobre todo en estos procesos de globalización o en estos procesos de, ¿cómo decirlo? Como de capitalismo neoglobalizador, depredador absoluto, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿por qué América Latina y por qué no Hispanoamérica, no? Si todos somos hispanos, ahora realmente somos latinos. El idioma español es un derivado de la cultura latina, ¿no? Va a haber una serie de reflexiones que de verdad ustedes van a ir teniendo que asumir, subsumir en esta información que estamos revisando y que lo van a de verdad a reflexionar a una manera bien concreta de entender que ese sería mi propósito en este momento, que comprendan de qué manera está construida nuestra realidad. ¿Por qué nosotros somos así, no? ¿Por qué nuestra sociedad es así? ¿Por qué queremos ser europeos o suizos o algo y no queremos ser latinoamericanos? O al revés, ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de ser latinoamericano y no como esos endebles de Europa que de todo se quejan y de que todo hacen convenciones cuando nosotros sobrevivimos a todo, ¿no? Esas son las cosas en las que vamos a reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ¿no? Antes de hablar, ¿no? De esta construcción de lo que era Latinoamérica, porque obviamente antes de ser Latinoamérica pasó por muchas cosas, que les decía, la época prehispánica, la época precolombina, la época precolonial, la época colonial, y luego vamos a encontrar una serie, ¿no? De insumos que van a modificar cada una de estas etapas, como el renacentismo, el estilo barroco, el arte greco, ¿no? Cosas que van incluso a permear cada uno de los contextos sociohistóricos de los diferentes países de América Latina, ¿no? Pero antes de eso tuvo que pasar un cambio, y este cambio que fue tan importante fue el descubrimiento de América, ¿no? Si recordamos, el descubrimiento de América se da en el año de 1492, si no me equivoco, con Cristóbal Colón, ¿no? El famoso Día de la Raza, 12 de octubre, no, sí, 12 de octubre, ¿verdad? Ay, perdónenme, es que son muchas fechas y de repente no puedo acordarme de todos, pero si cometí el error, perdónenme, no, no soy ignorante, solo que se me van de repente ya ciertas fechas de cultura general, ¿no? Se da en este proceso. Pero ¿qué significó descubrir América en ese momento? El equivalente de descubrir América en ese momento, porque Colón recordemos que no estaba buscando América, Colón estaba buscando nuevas rutas marítimas para poder comerciar con las Indias, es decir, con Asia, ¿no? Y en esa búsqueda de rutas económicas, pues significa que en lo oculto, pues había problemas de interés y se necesitan nuevas
formas de navegar para evitar el pago de impuestos, para beneficiar el comercio y para que a los reyes pues se pudieran hacer más ricos. Por eso es que los reyes católicos decidieron pues jugarse sus canicas, ¿no? Sus últimos oros para poder encontrar esto, porque en realidad se venía una crisis muy fuerte. Entonces, el equivalente para nosotros es que de repente encontrábamos vida en Venus, por ejemplo, ¿no? Y dijeran, oigan, es que hay vida en Venus, y pues eso sería una noticia mundial, y cómo creen, y qué, cómo es la vida allá, y de qué viven, y qué comen, y sería la revolución. Fue el equivalente que pasó en esa época con el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, ¿qué se suscita con esto? Pues una transformación, ¿no? Una transformación en lo intercultural, una transformación en los paradigmas que se estaban viviendo en ese momento. Tanta fue la sorpresa que se reestructuraron muchísimas cosas, se empezaron a hacer viajes y ahí vamos a tener nuevas maneras de, no solo en un principio de buscar nuevos recursos o materiales, sino buscar nuevas integraciones, lo cual en algún momento trajo una serie como de reconversiones, como de nuevos, ¿cómo decirlo? Lo voy a dejar en nuevos paradigmas, ¿no? Para no confundir más las cosas, ¿no? Esta nueva vinculación de dos sociedades tan diferentes, ¿no? Y no digo que una era mejor que la otra, porque se han hecho estos... Es que nuestra sociedad aquí sí se bañaban y los europeos no se bañaban, ¿no? No, 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 no. En realidad nunca es mejor una cosa que otra, solo son cosas distintas, cada una con sus atributos, cada una con sus diferencias y cada una con sus defectos, ¿no? Pero ninguna es mejor que la otra. Y eso entiéndanlo para el análisis sociohistórico, ¿no? El asunto es que en ese momento empieza a haber, ¿no? Una simbiosis intercultural. Y luego con todos estos procesos que hubo, porque si recuerdan, en ese momento, en Tenochtitlan, ¿no? Había un eje de dominio y poder en la región. Es por eso que los tlaxcaltecas de repente se unieron con las otras tribus de la región o con las otras sociedades cercanas, ¿no? Y se aliaron a los españoles pues, para derrocar a los malos del cuento, ¿no? En realidad no era así, no era como esta situación, aunque sí se habla, ¿no? En la literatura novohispana, por ejemplo, pues de todos estos artífices de, ¿cómo decirle? Como de crimen y castigo que tenían los mexicas en ese momento contra todas las demás poblaciones cercanas, ¿no? Con el pago de impuestos, con las vejaciones, el maltrato, el dominio que tenían, ¿no? Y que por eso los tlaxcaltecas, como justificando un poco a los tlaxcaltecas. Bueno, se suscitan todo este tipo de cosas durante ese periodo, ¿no? Pues esto, ¿no? Y enfocándonos directamente en nuestro país, que es lo que yo más cercano creo que estamos, ¿no? A diferencia de lo que podía pasar, por ejemplo, en Salvador, en Cuba o en Portugal, en Brasil, con Puerto Rico, perdón, en Brasil con Portugal, ¿no? Pero digamos que somos muy cercanos y esto es lo que les decía, tomar como el ejemplo y llevarlo a comprender cómo era en otras zonas, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros tuvimos una ventaja a diferencia de otras regiones, y es que aquí se instaló el primer, digamos, ayuntamiento del virreinato, que fue en Valladolid. En ese momento, Valladolid era la capital de la Nueva España, lo que hoy o lo que hoy sería Morelia, ¿no? En ese momento, nosotros entramos después de este periodo de descubrimiento y de colonialidad a la conquista, ¿no? Perdón, de este momento de descubrimiento a la conquista y después a la colonialidad, porque pues éramos una colonia del Imperio Español. Esto, cada una de estas etapas, ¿no? Trajo un proceso de cambio para nuestra región, porque pasamos, por ejemplo, de un sistema, ¿no? Que a lo mejor era autoritario, jerárquico, ¿no? Porque había un sistema social que permitía distinguir diferentes posiciones, pero un sistema, digamos, socialmente justo, ¿no? A un sistema de castas, ¿no? Durante el periodo colonial, en el cual, pues, se hablan de como de 7 castas, ¿no? En nuestro país, pero por estudios recientes, no, había demasiadas construcciones, no solo étnicas, sino sociales, hereditarias, genealógicas, los sistemas de parentesco y alianza
parecía que en ese momento cada cosa nueva que nacía, ¿no? Perdón, no quise decir cada cosa nueva que nacía en relación a las personas, sino que cada concepto nuevo que se producía en ese momento era en cada nacimiento de cada persona. O sea, cada cosa empezó a tener su nombre y cada uno su posición social. Esto trajo una serie de situaciones que permeó en la sociedad y que permeó tanto en la sociedad que empezó a discriminar cada grupo social. En esta discriminación de cada grupo social, lo que se tejía no era la integración. En antropología tenemos dos conceptos, uno es la alteridad y otro es la otredad. La alteridad es un concepto que nos permite asociarnos e identificarnos con el otro. Es decir, yo me voy a construir a partir de lo que son ustedes y ustedes se van a construir a partir de lo que soy yo, ¿no? Eso sería una alteridad. ¿Qué sería la otredad? Ustedes son otros para mí, ustedes son distintos a mí y como ustedes son distintos a mí, pues yo no me asemejo o no me identifico con ustedes. Y lo mismo para ustedes, usted es otro para nosotros, usted tiene otras cualidades, usted no es símil para nosotros. Entonces, durante la época colonial, lo que se tejió fue la otredad en muchos aspectos. Para ello se buscaron diversos símbolos o diferentes sistemas de alianza para lo social. Es hasta, digamos, con Porfirio Díaz, donde hay como esta reivindicación y a través de lo que fue en ese momento su Consejo de Ancianos, pues que se buscó un proceso de identidad nacional, ¿no? Y esto se suscita directamente en el centenario de la independencia de México y coincidentemente con su cumpleaños, en donde la interpretación histórica dice que a los indígenas se les daban zapatos y pantalones para que pudieran asistir al evento que se iba a dar en el centro de la Ciudad de México. Pero a lo largo del tiempo vamos a ver este tipo de discriminaciones, este tipo de construcción de la identidad para cada uno de los actores sociales y sobre todo para cada una de las posiciones jerárquicas que no solo en México, que les recuerdo esto es solo un ejemplo, pero que a lo largo de Latinoamérica se estaba construyendo cada vez de manera más concreta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? ¿No? Que el proyecto de modernidad fue un proyecto que se tejió desde un principio, pero que tuvo que atravesar por diferentes complejidades que de un momento a otro nunca se buscó como o nunca se pudo consolidar un sentido de integridad, que más bien la discriminación en la construcción de lo que sean las posiciones sociales y jerárquicas y de cada función que una de estas iba a tener, pues fueron disímiles entre cada uno de los miembros de estas nuevas sociedades, ¿va? Ahora, ya que entendimos muy bien, ¿no? Cómo, cómo se suscita esto de la construcción, ¿no? De la Latinoamérica o de lo que fue la construcción sociohistórica a través del descubrimiento y conquista. ¿Qué es lo que sucede con esto de la invención del tercer mundo, no? Ustedes saben que hay primer mundo, yo nunca he escuchado del segundo mundo. Profesor, Se cortó se su le fue audio. otra vez. Se le cortó otra vez. No se puede escuchar. Profesor, no se escucha. Ah, ya, perdón. Discúlpenme, no sé qué pasa. Se supone que estas cosas duran prendidas como semanas, pero yo creo que más bien como que, no sé. Pero, ay, muchas gracias por avisarme porque si no me sigo. Ok, bueno, no sé en qué me quedé, pero sí escucharon todo lo de conquista, descubrimiento, conquista y colonialismo, ¿no? De América Latina y nos quedamos aquí en lo de la invención del tercer mundo, ¿verdad? Sí, profesor, iniciamos con lo del tercer mundo y hasta ahí nos quedamos. Ahí ya nos empezó a escuchar. Ok, bueno, no voy a tomar un poquito de fechas porque es tal vez un poquito controversial en cuándo se construyó esto, porque yo les decía, bueno, yo nunca he escuchado lo de segundo mundo. En realidad sí, pero digamos que no es un concepto que se use muy de manera, ni siquiera en lo político. Si recuerdan algún político que haya dicho, es que el segundo mundo, ¿no? Pues
No, porque el segundo mundo termina en lo liminal entre lo que sería tercer mundo, y para los de primer mundo lo que está en lo limítrofe entre el tercer y segundo mundo es tercer mundo, ¿no? Y para los de tercer mundo lo que está entre el primer y segundo mundo, pues termina siendo primer mundo. ¿Qué significa esto? Y piénsenlo muy bien, por favor, lo que les voy a decir. ¿Qué es esto de limítrofe? Aquello que se encuentra entre una cosa y otra, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la periferia o en la zona, por ejemplo, como conurbada de la Ciudad de México, ¿qué significa? Pues que ni es ciudad ni es Estado de México, ¿no? Se encuentra en medio de las dos, aunque esté en la Ciudad de México, pero pues está más cerquita del Estado de México, ¿no? Esta teoría del lumpenproletariado, de las áreas, ¿cómo les dije? Bueno, de las áreas limítrofes, se me fue el nombre ahorita, ¿no? Es algo que viene en la teoría marxista, ¿no? Y que se retoma a partir del lumpenproletariado, que eran todos aquellos individuos que no podían vivir en el centro, ¿no? De donde sea la producción o donde se encontraban los medios de producción. Y al no poder vivir ahí por capacidad de su fuerza económica, ¿no? Porque él trabajaba en esos tiempos, solo lo único que tenía no era dinero, no era capital, no era nada, sino lo único que tenía era su fuerza de trabajo y su objetivo era reproducir la fuerza de trabajo. Entonces era enviado a vivir a la periferia, esa era la palabra que no me acordaba. Era enviado a vivir a la periferia y entonces el proletariado terminaba en las zonas limítrofes, pues, de las ciudades, ¿no? De las cuales se tenía que desplazar hacia el centro. Estos ejes, ¿no? Y es importante que entiendan esto, ¿no? Lo que para alguien puede estar cargado de un lado, para el otro puede estar en el lado totalmente opuesto. Son estas construcciones que nosotros incluso a veces tenemos, si revisan incluso el discurso político, sobre todo el discurso político americano, que es donde más se toca esto de la alta sociedad, la sociedad media, se me fue el nombre. Alguien ayúdeme, es sociedad media, la media sociedad. Es baja, alta y media sociedad, se me fue el nombre, ¿no? Ah, Brenda Tapia me puso periferia, muy bien. Bueno, clase media, perdón, estamos hablando de clases. Clase media. En Estados Unidos, ¿por qué es tan importante la clase media? Porque la clase media es la que le da sustento a las otras dos clases. Ese es el discurso político, y es el discurso político de Trump, es el discurso político de cualquier político que quiera llegar a la presidencia, la clase media, y la clase media se vuelve tan importante. En México, por ejemplo, a diferencia de lo que podría ser la clase media en Europa o la clase media en Estados Unidos o la clase media ahora en Asia, porque ahora Asia es el boom de muchísimas cosas. Incluso ahora los chinos tienen esta referencia no ya solo de lo tecnológico, sino del desarrollo militar, armamentístico, de la conquista del espacio. Ahora ya no es la estación internacional espacial, es la estación china, ¿no? O sea, los chinos vienen con todo. Es precisamente esto, cuando hablamos, ¿no? De qué es el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, vamos a ver que va a depender del interés que se tenga sobre esa sociedad. Recordemos, por ejemplo, en esta época de construcción socioeconómica, digamos, actual de la humanidad, nosotros veníamos de los 50 de un sistema financiero que denominamos keynesianismo, ¿no? En donde el Estado, pues lo que iba a procurar es que todos los sujetos tuvieran dinero disponible, pues para hacer circular la moneda. Entonces el Estado controlaba todo, controlaba sueldos, controlaba la cantidad de producción, controlaba los mercados, bla, 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 ¿no? El propósito era que todos tuvieran dinero para poder comprar cosas y cuando se compraban cosas, se producían cosas y cuando se producían cosas, se abastecía el mercado interno y con lo que sobraba se podía abastecer el mercado externo, ¿no? Luego vino el liberalismo económico porque los estados ya no podían sostener estas, ¿cómo decirlo?, prebendas hacia la población y entonces pasamos al liberalismo económico. Hasta la crisis de los 70, ¿no? Con la guerra del Medio Oriente y a lo que se le denominó crisis petrolera, pues tuvimos que pasar a un nuevo sistema económico. El liberalismo lo que propiciaba era algo como lo que decía Adam Smith en la teoría clásica o neoclásica, porque algunos ya lo ponen como neoclásico, ¿no? Pero para mí sigue siendo clásico. Y lo que decía Smith, ¿no? La mano invisible que mueve el mercado. Los mercados, el sistema mercantil va a tender a la autorregulación, por eso la mano invisible que mueve el mercado, ¿no? Y oferta y demanda, ¿no? Entonces el liberalismo, pues,
tuvo que alejarse un poco del Estado para poder resarcir todo esto que venía de estas crisis, ¿no? Que se estaban avecinando, sobre todo la crisis petrolera del inicio de los 70s, y pues no resultó. Entonces, ¿qué pasó? El sistema monetario internacional dijo, oigan, esto no va a funcionar, de que nos vayamos todos a la quiebra, que nada más que se vayan algunos, y para que yo pueda darle beneficio a estos países, va a haber una serie de cosas que se tendrán que cumplir. Y es entonces donde inicia el neoliberalismo. ¿Por qué es importante? Porque el primer mundo, hasta una etapa, hasta cierta etapa del siglo XX, era uno. Para la segunda etapa del siglo XX, el primer mundo era otro. Y para la última etapa del siglo XX, pues el primer mundo era ya cositas muy pequeñas que quedaban a raíz de esto. Es entonces con el neoliberalismo cuando el tercer mundo realmente sufre la tragedia de esta transformación financiera que tenía el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema monetario internacional, actuando bajo una consigna de beneficiar a ciertos países y no tanto de perjudicar a otros, pero sí de beneficiarse de otros, pues impone ciertas condiciones. En el caso mexicano, por ejemplo, ¿qué le pidió a México? Le pide liberar el mercado de trabajo, es decir, que el Estado tenga muy poca injerencia sobre el acuerdo o tratado sobre salarios, jornadas de trabajo y cosas así. Sin embargo, México pues se mantuvo un poco con la Ley Federal del Trabajo que había emitido justamente en el 72 de la mera crisis petrolera, y lo cual también le trajo una serie de condiciones, ¿no? Que provocaron su sistema inflacionario durante los años 70 con López Portillo y en los 80 con Miguel de la Madrid. Pero, ¿qué otra condición le pone a México el Fondo Monetario Internacional? Que libere el mercado de bienes y servicios. Es que México, el Estado, ya no interactúe, que ya no imponga sanciones a lo que sea la producción y a cuánto se va a vender cada producto. Porque hasta ese momento el gobierno mexicano decía, mira, yo no sé cuánto te cuesta hacer ese sillón, pero lo vas a vender en tanto y le vas a pagar a tus empleados tanto. Con esta apertura del mercado de trabajo, esta apertura del mercado de bienes y servicios y finalmente con las cláusulas, ¿no? De vender, por ejemplo, de que la iniciativa privada pudiera interceder en la banca nacional y la apertura de todos los bancos, pues es en los 80 cuando se acaba la banca mexicana, ¿no? Se vende principalmente a bancos españoles y el caso más dramático fue el de Banamex a Citigroup, ¿no? Que además era ilegal porque ningún banco propiedad de otro país puede tener injerencia en el nuestro por razones políticas y económicas, porque pueden crear, por ejemplo, Citigroup podría haber creado una burbuja financiera en nuestro país y llevarnos a la quiebra a todos, pero bueno, no se dio del todo, ¿no? Además de que la venta fue ilegal. Entendiendo todo esto, ¿no? El primer mundo, ¿no? Se va a alinear con lo que diga el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional de algún modo en lo no escrito es como la ONU, ¿no? Decir que la ONU es controlada por los americanos, pues no hay nada que lo consolide así, solo pues el análisis y la interpretación de las cosas, ¿no? El primer mundo va a ser dictaminado por índices, ¿no? Según lo que se propone, por índices de calidad de vida, por el producto o el ingreso, ay, ¿cómo se llama? El PIB, Producto Ingreso Bruto. Ay, perdón, ando muy mal con las fechas, también porque ya se nos va a acabar el tiempo y me faltan como tres temas, pero por el PIB y por algunas variables que miden estas condiciones de calidad de vida, ¿no? Entonces, el segundo mundo, ¿no? Fue una teoría que se adoptó durante la construcción de la Unión Soviética, que más o menos tendía a estas tendencias comunistas. Recordemos que Marx propuso, ¿no? Un sistema económico que era el ideal, que era el socialismo. El socialismo es una teoría económica, ¿no? Que nos lleva como a la maximización de los recursos para todos, es decir, es el ideal económico. Incluso aquí entre nosotros, ¿no? Lo que decía Marx a través de sus reflexiones, pues es que el capitalismo no iba a funcionar, era tan caótico, no había manera que algo tan inestable, tan ridículamente absurdo fuera a proliferar en el tiempo, y por eso Marx decía el socialismo, ¿no? Aunque su mayor obra la denominó el capital y no el socialismo, pero es ahí donde Marx dice, no, el capitalismo va a durar un ratito porque pues así es, pero a la primera crisis, pum, va a desaparecer y nada, y lo que va a llegar va a ser primero el comunismo va a permitir
afinar ciertas condiciones para que se dé el socialismo y cuando lleguemos al socialismo todos vamos a ser felices, ¿no? Por eso incluso hay una corriente teórica que se llama el socialismo utópico, ¿no? Porque creo que a Marx lo veía tan concreto, tan real esta parte del socialismo, que en algún momento alguien dijo, no, espérense, es que lo que propuso Marx es inalcanzable, ¿no? Porque en realidad la humanidad, él no consideró que lo humano es caótico, es diverso. Y como lo dicta la teoría económica clásica, los recursos son finitos, pero las necesidades humanas son infinitas. Y de ahí que el marketing, ventas, todo, y que genérame la necesidad y bla, bla, bla. Pero hablando de esto, ¿no? Bueno, el segundo mundo se da durante la construcción de la Unión Soviética, ¿no? Y el tercer mundo se discrimina a partir de todo aquello, ¿no? Y de todo lo que peyorativamente, digamos, en ese momento se consideró que no era primer mundo ni segundo mundo, ¿no? Todo aquello que carecía posibilidades de integrarse como estos sistemas económicos, ¿no? Entonces, del primer mundo vamos a entenderlo como esta parte capitalista de todos los países productivos, ¿no? Que tenían acceso a este tipo de consideraciones. La segunda, ¿no? Que eran los comunistas, directamente con las 21 naciones que conformaban la Unión Soviética, si no me equivoco. Y finalmente el tercer mundo, los que no alcanzaban a conectar con estos dos sistemas económicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que se origina en el contexto de la Guerra Fría, por si alguien le es referente. Les digo, no hay fechas como tal, no es así como, y en 1948 se construyó el concepto de tercer mundo. No, porque los conceptos como los paradigmas necesitan, hagan de cuenta que yo ahorita hago un concepto, ¿no? De verdad, o genero un paradigma, genero una teoría económica. Bueno, pues voy a tener que ir como a 10 congresos dentro de mi país para poder externar esa idea, ¿no? Y luego voy a tener que ir a 10 congresos en el extranjero, en Estados Unidos, para compartir mi teoría económica. Y luego voy a tener que ir a Europa y luego va a tener que pasar por disertaciones, por diferencias, por arreglos, por bla, bla, bla. En realidad no. Es como algún día han escuchado la revolución industrial, ¿no? Dicen, es que la revolución industrial sucede en 1867 con la máquina de vapor. Pues no, porque ya cuando revisamos la historia, en realidad los enclaves productivos se estaban suscitando desde 1820, 1830, con estas innovaciones en el trabajo artesán, en la revolución del taller, en la sucesión de nuevas prácticas para sofisticar, ¿no? La producción. Entonces, en realidad, los enclaves productivos fueron lo que determinaron el nacimiento de la revolución industrial, no tanto la maquinaria, cosas que históricamente se van revisando, que es lo que les digo, es bien importante, pero es súper importante que siempre revisemos el contexto de lo que la historia nos dice. Si la historia dice, es que la independencia por ejemplo, la Revolución Mexicana, que sería un ejemplo más claro y que también nos sirve para entender el contexto de desarrollo de estos movimientos revolucionarios en América Latina, ¿no? Si yo les pregunto, ¿la Revolución Mexicana fue un movimiento obrero o campesino? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Ahí pónganmelo en el chat en lo que avanzo, porque ya nos quedan como 2 minutos. Entonces, rápidamente, Producto Interno Bruto. Gracias, Alex. Es que de verdad estoy como pensando en todo lo que tengo que resumirles ahorita desde hace rato, pero les digo que esto se vuelve muy, muy interesante cuando lo pensamos, ¿no? Bueno, la Revolución Mexicana empieza con un movimiento militar. Empieza con un movimiento militar que se da a partir de Porfirio Díaz en el 76, que llega al poder. En el 80 entra Manuel González, ¿no? Y para el 84 regresa Díaz. Desde ahí se va tejiendo un movimiento militar entre todos los que estaban en contra de él y todo, ¿no? Para 1906, porque en las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde se hace esta masacre contra los pobres obreros que estaban buscando, creo que, no sé si 2 centavos o 20 centavos de aumento de sueldo para su jornada diaria, ni siquiera era como por hora o algo, ¿no? Y pues, ¡pum!, los reprimen, ¿no? Pues en realidad empieza como un movimiento armado que luego se transforma en un movimiento obrero y que termina en un movimiento campesino. Muchos dicen, es que inicia el 20 de noviembre de 1910 y termina con la ascensión de Álvaro Obregón en el 20, ¿no? Fueron 10 años de Revolución Mexicana. No, 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 no. La Revolución Mexicana históricamente, ¿no? No, no vayan a decir que yo les dije, pero históricamente termina hasta el 38 con el gobierno de Cárdenas y el reparto agrario, que es cuando se consolidan los ideales de la revolución, ¿no? Pero formalmente había que ponerle una fecha y pues, la fecha fue con Obregón, porque Obregón fue el más estable, aunque luego vino el Maximato y vino todas las traiciones que
pues creo que ya vamos a cerrar. Nos faltaron estos temas. Pero por favor, tómenle captura de pantalla. ¿Ya me escuchan? ¿Bien o no? Porque ya voy a cerrar. Tómenle captura de pantalla a estas preguntas para que las revisemos la siguiente clase. Por favor. Es más, se va como tarea. No, digo, a quien quiera resolverlas y todo, las podemos revisar. Y de hecho me gustaría dedicar al menos unos 5 o 10 minutos para que me compartan. No usen inteligencia, de verdad, esto ni siquiera requiere investigación documental. Quiero su percepción más sincera de estas respuestas. Es un buen ejercicio de reflexión, de verdad, personal. La siguiente clase las platicamos, ¿les parece bien? Me faltó hablar de varias cosas, me faltó hablar de problema prototípico, incidente crítico y todo, pero ahorita es actividad de integración. La siguiente semana vamos a ahondar más en esto porque ya tenemos tarea auténtica, ya vamos a tener foro de reforzamiento, ahorita tenemos un foro de integración, no se olviden de comentarlo, y se nos fue la hora y media. Una disculpa, empezamos 10 minutos tarde, pero sí quería que se integraran. Ay, perdón, ¿ahí me escuchan? Bueno, ya creo que no se escucha o algo pasa, pero les digo, nada más esto, tómenle una capturita. Quien quiera responder las preguntas, lo checamos dentro de los primeros 10 minutos de la siguiente clase. Y les agradezco mucho. Sé que algunos a lo mejor pueden tener clase ahorita, entonces para que no me regañen, vamos a dar por concluida nuestra primera sesión. Me dio muchísimo gusto. Como ven, hay muchos temas de los que vamos a poder platicar y eso que quedan poquitas diapositivas, pero les deseo mucho éxito, sean bienvenidos y cualquier cosa escríbanme, comentamos, platicamos y sobre todo no olviden hacer su primera actividad del foro de integración, que ya está abierto, ¿vale? Cualquier duda me escriban al mensajero, foro de dudas. Cuídense mucho estudiantes y les deseo un bonito día.